Amigos, desde que empezó este gobierno advertíamos de las, no solamente las similitudes, sino el manual del populista de todos estos gobiernos de que siguen este manual del socialismo del siglo XXI. ¿Y por qué esto cobra relevancia? Porque todos tienen como factor común inventar a un enemigo externo. Siempre, sobre todo en los países sudamericanos, es muy común que culpen al imperialismo yanqui. Y este es un discurso repetido de todo el socialismo del siglo XXI. Y en algún momento dijimos, López Obrador no puede copiar tal cual ese discurso porque, porque te compartimos una gran cantidad de frontera con los Estados Unidos y tenemos una serie de relaciones comerciales intensísimas. Hay quien dice en algún estudio que se hizo que más o menos por minuto es $1 millón de libre comercio, más tránsito de personas, tránsito de vehículos, tránsito de mercaderías. O sea, la relación con los Estados Unidos no permitía que nos inventáramos un enemigo tan simplón como en Sudamérica, el imperialismo yanqui. Sin embargo, a esto lo trató de disfrazar con diferentes calificativos, el neoliberalismo, la mafia del poder, los expresidentes, y cuando empieza el sexenio, dice, no, también hay una serie de componentes internos que se oponen, y salió con una canción divina, hasta en una de las mañaneras. Ya saben que este presidente tropical y bananero, pues hasta a la boa se inventó. Mi querido Aminadab, mi querido Fer, adelante, mi querido Aminadab. Bueno, de todos los gobiernos de izquierda, estos populismos latinoamericanos, les encanta victimizarse, ¿no? En este caso, pues López Obrador ganó con un margen tan amplio que parecía que no tenía enemigo enfrente, ¿no? Finalmente, pues ellos me decían, pues no existe la oposición, ¿quiénes son esos? Es el antiguo régimen, están desprestigiados. Ah, pero finalmente son peligrosos, ¿eh? Son enemigos a los que hay que temerles. Y ya sabemos que toda su vida se ha inventado, ¿no? Ya ves que se había inventado que la mafia del poder y se había inventado ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los malvados que están atacando mi gobierno cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues es parte de su política, ¿no? Generar una paranoia entre sus seguidores de que no, siempre están amenazados y quién sé qué. Pero en este caso lo que hizo fue que pues se inventó, o sea, un momento que estaba tranquilo el sexenio, estábamos en la pandemia y toda la cosa, y un día en una mañanera sale diciendo que había un bloque opositor anti-AMLO que él mismo bautizó como la BOA. Y bueno, pues ahí empezó, resulta que ahí hizo crecer a los que no eran su oposición, ¿no? Y empezó a meter en la BOA a todos los dirigentes de los partidos políticos de oposición, a todos los periodistas que osaban criticar a su gobierno, a todos los líderes empresariales y dirigentes sociales que supuestamente no querían que estuviera en el poder, y empezó no, bueno, o sea, el cajón desastre, empezó a meter todo lo que hubiera, todo lo que no fuera sometimiento puro a la 4T, se convirtió en la BOA, ¿no? Y sacó la lista y que habían estado investigando y dándose cuenta de que había todo un complot en contra de su gobierno y por eso el pueblo estaba amenazado y él tenía que denunciar, o sea, puro cuento, puro invento, porque todo eso pasó antes de que la oposición decidiera que se iba a unir en 2021. Eso fue antes de que la sociedad civil se empezara a movilizar en las movilizaciones que vimos de los años hasta la que acabamos de ver. Les dio la idea, les dio la idea. No, a ver, a lo de la hora que a ver, a lo de la hora, claro que hay un bloque a favor de la democracia y un bloque antidemocrático que él encabeza, ¿no? Pero el caso es que lo primero que hace es la paranoia, lo primero que hace es cómo yo me victimizo y me veo amenazado cuando tiene el control del país, tiene mayoría en el Congreso, tiene controlado, sometida a la corte, a los gobernadores, tiene el presupuesto, tiene al ejército, pues, ¿quién lo amenaza, no? Entonces, pues, según esto ya tiene todo bajo control, entonces, no, pues entonces tenemos que hacer que la gente se preocupe de algo y por eso nos vamos a inventar a la boa, serpiente terrible que nos amenaza a los mexicanos, hasta venenosa de ser.
Mi querido Fer, sea o no sea parte de la paranoia del inquilino del palacio, sacaron una lista de personas con nombre y apellido diciendo estos son mis enemigos. Es peligrosísimo desde la persona que detenta el poder. O sea, ¿a qué expone a qué quería exponer a los ahí detallados, a los ahí enlistados? ¿A un atentado como el que sufrió Ciro Gómez Leiva? No sé, es pregunta, mi querido Fer. Pues los exhibe para que la guillotina moral del pueblo pues haga su ejercicio de decapitación, porque en el discurso de este personaje lo más importante pues no es discutir ideas, no es discutir planteamientos, sino las características de las personas, o sea, todas son descalificaciones a las personas. Y los neoliberales, la BOA, la mafia del poder tienen esta sustancia tóxica venenosa y esa sustancia tóxica venenosa los hace moralmente inferiores, son gente despreciable, son gente de mala entraña, y ese binomio de los villanos y los buenos es lo que manejan este tipo de caudillos. Y este falso binomio donde él encarna lo bondadoso, porque él representa los valores del pueblo bueno, pues hace que estos villanos vayan a la palestra para su pronta ejecución. Necesitan de la construcción del bien y el mal porque son redentores, porque van a purificar los valores y la moralidad de la sociedad que les va a llevar a la felicidad. Pero pues esto finalmente es una es algo fantasmal, no existe, es una ficción, porque finalmente estas personas, es decir, la BOA, los opositores, son personas que discuten, que están en la palestra de lo público y también tienen derecho a expresarse libremente sin ser cercenados por, ahora sí, que la boa mayor, ¿no? Este personaje que es un peje lagartón que se come y devora absolutamente todo con el poder que tiene y con los medios que tiene a su disposición. Estos demagogos siempre están presentes y son peligrosos por eso que tú estás mencionando, por ese discurso polarizante que promete la certeza de un futuro mejor, pero necesita a los villanos para poder anhelar o construir eso que nunca se va a consolidar. A ver, es que la invención de villanos, la invención de enemigos, hacen que el maléfico doctor no, y el guasón y todo digan, no, es que ya llegaron los malos de Malolandia, ¿no? Fox, Calderón, la UNAM, el Politécnico, Peña Nieto, no, Peña Nieto no, Quique es amigo, Krause, Aguilar Camín, Claudio X González, el Parlamento Europeo, la prensa internacional, el New York Times, el País, The Guardian, los fifís, los neoliberales, la mafia del poder, los conservadores del siglo XXI, los españoles, los gringos, la Iglesia Católica, los jesuitas, los sacerdotes. O sea, él tiene que encontrar quién tiene la culpa de todas las pendejadas que hace. Pero él jamás va a tener la culpa. Y este es el punto de inventarse villanos. Ve concluyendo, mi querido Minada. Mira, los que no viven en la Ciudad de México, la mayoría de los mexicanos, no saben lo que nos pasaba cuando él era jefe de gobierno. Llegó al extremo paranoico de que mandó repartir millones de cuadernitos, había unos cuadernitos que se llamaban las historias de las fuerzas oscuras, ¿no? Que eran los que estaban en contra de su gobierno y que estaban impulsando el desafuero y estaban impulsando los videoescándalos y estaban sacando gente. Bueno, o sea, toda la vida ha traído ese cuento, ¿no? Entonces, todo lo que dices es que a la hora de la hora, lo que importa para alimentar la narrativa, la demagogia, el populismo, etcétera, 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 es justamente esto que dicen los manualitos de poder, ¿no? De que tú a tus enemigos denúncialos y deja que el pueblo los crucifique, ¿no? Entonces, esa es la estrategia y por eso es por lo que pues él siempre va a estar buscando quién es el malo, quién es el perverso que está en contra del pueblo y quién sé qué, cuando finalmente el mayor enemigo del pueblo es él y por eso no voten por Morena. Mi querido Fer, la frase matona para cerrar esta cápsula.
Pues es el escape de la retórica de la responsabilidad, ¿no? O sea, nunca son responsables de absolutamente nada. Lo más importante es demostrar sin argumentos de la identidad de quien plantea buenos argumentos, es decir, descalificar al oponente. Me acuerdo de la novela de Orwell de Rebelión en la Granja, donde había un cerdito que se llamaba Snowball y él era el culpable de todo. Todo lo que pasaba en la granja pasaba por Snowball. Y esa es la fantasía que se alimenta. Y si tú no quieres tener un gobierno irresponsable que eluda su compromiso con los acuerdos que planteó desde un inicio, no votes por Morena. Pues mis amigos, los malos de Malolandia, los villanos, los enemigos de la 4T eran tan malos que hasta había que hacerles una consulta para enjuiciarlos, cosa que ya fue tratado en otra cápsula. Y nada más les recordamos que fíjense, López Obrador es tan bondadoso que dijo, yo no voy a participar porque ya los perdoné. No, supongo que como a Bartlett, cabrón. Y así, miren, el economista terminó hablando de la pregunta para enjuiciar a los presidentes, que pudo haber sido ideada por Cantinflas, y los villanos de última generación, los villanos de la 4T, vivieron felices para siempre. Nos vemos en una siguiente cápsula.